tal? ¿Cómo están? Nosotros somos del Instituto Tecnológico de Querétaro, somos de la carrera de Ingeniería Eléctrica, somos el equipo 3 de la clase de Circuitos Eléctricos 1. Mi nombre es José Pablo y vamos a presentar una exposición acerca de los transformadores. Yo les voy a presentar el tema de las partes de los transformadores. Mi nombre es Axel Iván Andrade Parra. Yo les voy a platicar un poco sobre de los antecedentes históricos de los transformadores y también qué son los transformadores. Yo soy Luis Ángel Saldívar y les hablaré un poco acerca del principio de funcionamiento de los transformadores y también en se involucran un poco sobre sus leyes. Mi nombre es José Luis Suárez Galván y voy a hablarles sobre la relación de transformación, donde abarcaremos el objetivo, la relación de la prueba de TTR, conexiones y algunos otros temas que se abarcarán. Mi nombre es Luis Hiram Cárcamo y yo les voy a hablar un poquito sobre las clasificaciones de los transformadores. En breve les estará apareciendo un índice con el orden y los temas de los que hablarán mis compañeros. Yo les hablaré un poco sobre de los antecedentes históricos de los transformadores. Aquí en 1820 pues demuestra que una corriente eléctrica pues produce un campo magnético, y en 1831 fue el primer transformador eléctrico que fue construido por Michael Faraday, cuando se disponía a llevar a cabo experimentos en lo que posteriormente descubría la inducción electromagnética. Y en 1851 fue el modelo de la bobina de Rutherford del laboratorio de Galileo Ferraris, ya que esto tiene unos inductores de chispa, intensidades de corriente, tensiones que depende del número de espiras en la bobina. Entonces podemos ver que en 1853, conocido como Lewis, condensador en el circuito primario, y en 1856 se le llama Foucault, interruptor formado por un electroimán. Y en 1874 fue un conjunto de bobinas de hilo fino enrollado delante de los polos de un electroimán. Y en 1882 pues fue ahora sí que Lucien y John, ingenieros franceses e ingleses, ahora sí que expusieron por primera vez un dispositivo con un núcleo de hierro llamado como generador secundario en Londres, y ya luego lo vendieron la idea a la compañía estadounidense. Y en 1883 pues ahí es un generador secundario de Goulart y Bits, que actuaban como una bobina de inducción mutua variable. Y en 1885 esos tres ingenieros, uno se llamaba Miscaderi, otro Caroli y otro Simpemusky, fueron sistemas de distribución en corriente alterna y con alimentación en paralelo y transformadores de distribución. Aquí podemos ver que ahora sí que fue la conexión en paralelo de Stanley, y las facilidades para la fabricación y en venta de equipo para distribuir una potencia eléctrica deseada. Y les platicaré qué es un transformador. Pues como todos sabemos que un transformador es un elemento eléctrico que se basa en el principio de inducción y electromagnetismo.
Y todos sabemos que los transformadores son un elemento clave en el desarrollo de la industria eléctrica y gracias a ellos se pudo realizar de una manera práctica y económica el transporte de energía a grandes distancias y esos tienen componentes de transformador eléctrico, ya que los transformadores están compuestos por diferentes elementos, entre los que destacan como principales el núcleo y los venadores. Y entonces el núcleo de los transformadores está formado por chapas de acero al silicio, aislada entre ellas, y están compuestas por dos partes principales: las columnas, que es la parte donde se montan los devanados, y las culatas, que es parte donde se realiza la unión entre las columnas. Y entonces el núcleo se utiliza para conducir el flujo magnético, ya que es un gran conductor. Entonces, por su parte, el devanado es un hilo de cobre enrollado a través del núcleo en uno de sus extremos y recubierto por una capa aislante, ya que suele ser barniz. Y esta está compuesto por dos bobinas, ya que se le llama la primaria y la secundaria. Entonces la relación de vueltas del hilo de cobre entre el devanado primario y el secundario indicarán la relación de la transformación. Y entonces el nombre de primario y secundario es algo simbólico, ya por lo que la definición que aplicamos, la tensión de entrada será el primario, y donde tengamos la tensión de salida, pues será el secundario. Bien, ahora trataremos el tema de principios de funcionamiento en los transformadores. Como bien sabemos, los transformadores sirven para modificar la tensión, ya sea para aumentarla o para reducirla, por lo cual podemos decir que tenemos dos tipos de transformadores: los que son de tipo elevadores y los que son de tipo reductores. Para comenzar con esta explicación, hablaremos un poco de cómo es que surge este principio de funcionamiento. Bueno, primeramente, sabemos que cuando una corriente circula alrededor de un conductor, se genera un campo electromagnético, un campo magnético alrededor del cable. Y si a este mismo conductor lo enrollamos en una forma de espira o solenoide y a su vez lo conectamos a una fuente de corriente directa, como es el caso de una batería, va a generar un campo magnético mucho mayor, mucho más grande, pero tiene la característica que este va a ser de tipo estático, es decir, no va a haber una variación de norte a sur o algún tipo de movimiento. Y bueno, pues esto es lo que conocemos como el famoso electroimán. Posteriormente, Faraday, con la ley de inducción electromagnética, que nos dice que al acercar una espira externa, como la que tenemos en la imagen, conectada a un foco, en este caso, de algún circuito a dicho campo electromagnético, y al estar moviéndola dentro de él, se genera voltaje inducido, lo que a su vez va a generar una corriente, que es lo que va a hacer que nuestro foco encienda. Pero cuando esta espira, aquí como vemos en la imagen, al estar acercando la espira externa al campo electromagnético, vemos que enciende el foco, y al moverla con mayor intensidad, el foco va a encender con mayor intensidad. A su vez, cuando la espira se detiene, desaparece dicho voltaje inducido. Y bueno, tomando esto en cuenta,
se dice que el voltaje obtenido en la espira no será igual al inicial. Y bueno, aquí podemos hablar de la relación de las espiras, que nos dice que entre mayor número de espiras obtendremos un voltaje mayor y viceversa. Pero esto no resultaba del todo útil, por lo que con los aportes de Tesla se optó por cambiar nuestra fuente de corriente directa a una fuente de corriente alterna, por lo que obteníamos un campo magnético dinámico. Ya no había necesidad de estar moviendo nuestra espira externa acercándola al campo magnético, sino que el campo magnético iba a realizar el trabajo. Con esto nos ahorrábamos energía que pues no era del todo eficiente. Y bueno, con esto ya tenemos un campo magnético en movimiento. Pero aquí había otro problema. Dicho campo magnético estaba en presencia del aire, por lo que las líneas de dicho campo no eran del todo atrapadas por nuestro circuito externo, por nuestra bobina secundaria. Por lo tanto, se optó por utilizar un núcleo ferromagnético, que por sus propiedades resultaba adecuado para capturar dicho flujo, y a su vez alimentara a las dos bobinas, la primaria y la secundaria. Cabe recalcar que dicho núcleo ferromagnético se construía a base de láminas, no eran una sola lámina sólida, ya que podría existir pérdidas de energía, ya que pues se encerrarían las cargas y generaría calor, o lo que conocemos como el efecto Joule. Habría pérdida de energías. Entonces con esto ya tenemos un transformador convencional. Podemos decir dicho transformador se encarga de elevar o reducir el voltaje. Entonces, si en la bobina primaria tenemos 4 espiras con un cierto voltaje y en la bobina secundaria tenemos 8 espiras, el voltaje se duplicará, y viceversa. Si reducimos el número de espiras en la bobina secundaria, obtendremos un voltaje menor. Y bueno, esto podemos verlo más claro con el ejemplo de una central eléctrica. Como sabemos, una central eléctrica es la que se encarga de distribuir energía o electricidad a ciudades o viviendas. En este caso, si queremos trasladar la electricidad o la energía a una cierta distancia, hablemos de kilómetros, necesitamos del uso de transformadores. Primeramente, se requiere de un transformador elevador para aumentar la tensión y que ésta sea distribuida y se logre la transmisión a lo largo de todo ese trayecto, para que una vez que llegue a la ciudad se utilice un transformador reductor y con este se pueda transformar la energía o reducirla para que sea utilizable y segura para las viviendas y edificios. Bueno, yo voy a hablar sobre la relación de transformación. Vamos a empezar mencionando qué es la relación de transformación. Básicamente, la relación de transformación es la función de un transformador, es la de transformar potencia de un nivel de tensión a otro. La prueba de relación de transformación asegura que las bobinas del transformador tienen las vueltas correctas para producir los niveles de tensión adecuados. Esto es decir, que asegura que la tensión suministrada pueda ser transformada al nivel de tensión deseada. Esto es un claro ejemplo de, por ejemplo, una transmisión en media tensión, como la que podemos observar fuera de nuestros hogares, y en esta línea de transmisión baja un transformador o es colocado un transformador y de esta sale a baja tensión, que es con la que se alimentan nuestros hogares. En esta imagen se muestra la circulación, cómo es que circula una corriente en el núcleo del transformador, generando un flujo magnético, el cual en el núcleo va a inducir en el devanado secundario una fuerza electromotriz, que este es el núcleo del transformador. Esto es por medio de la ley de Faraday, donde existe una relación entre el magnetismo y la electricidad, por lo que si hacemos circular corriente en un cable se genera un campo magnético y se genera un voltaje.
En la siguiente diapositiva hablaremos sobre su objetivo. Básicamente, el objetivo de la prueba de relación de transformación tiene como objetivo verificar la polaridad y la relación de transformación de los devanados de un transformador para asegurar que no existe un cortocircuito en él, entre espiras también, y que no existan errores en las conexiones de boquillas y cambiador de derivaciones. En un momento más explicará el cambiador de derivaciones. También esto se puede detectar los falsos contactos y circuitos abiertos. Respecto a la polaridad, permite verificar el diagrama de conexión de los transformadores o determinarlos cuando la placa se ha extraviado. Y pues aquí está representado el diagrama de la transformación de la relación de transformación bajo un transformador bajo prueba. Ahora hablaremos sobre la polaridad de un transformador. Básicamente, la polaridad de un transformador depende del sentido en que son enrollados las vueltas de los devanados primarios y secundarios. Podemos comprender la polaridad sustractiva y la polaridad adictiva. La polaridad sustractiva entiende cuando ambas bobinas se devanan en el mismo sentido. Se dice que el transformador tiene una polaridad sustractiva y el voltaje del primario y del secundario están en fase, como se muestra en la imagen izquierda superior. En la polaridad adictiva, por lo contrario, cuando una bobina se devana en el sentido opuesto que la otra, se dice que el transformador tiene una polaridad aditiva y el voltaje del primario está desfasado 180 grados con respecto al devanado del secundario. Esto es lo contrario de la polaridad sustractiva, en donde podemos observar que el devanado primario está en un sentido y el secundario está en el sentido inverso al primario. Ahora se mencionarán el cambiador de derivaciones. En los transformadores, en la realidad, no tienen bobinas tan sencillas. Es común que los devanados tengan algunas de derivaciones para poder ajustar el voltaje al valor requerido. En la figura a la izquierda se muestra el diagrama de una bobina, que este es un diagrama de una bobina, indicando con color azul la sección en donde se encuentran las derivaciones y con color rojo la bobina principal. Dichas derivaciones tienen como función agregar o quitar vueltas del devanado y por lo tanto sumar o restar voltaje. La bobina reguladora permite ajustar el voltaje entre un 5 y 10% del voltaje total. Al realizar las pruebas se ocupa el TAP, en el cual se va obteniendo cada relación de transformación en cada nivel del cambiador de derivaciones para saber si no tiene alguna falla en los devanados. Y como se pueden observar en la imagen derecha, pues tenemos el TAF, o mejor conocido como cambiador de derivaciones. Pues básicamente son posiciones en las que se aumenta su posición, son 5 niveles. En esta cada una va a aumentar hasta el 5 el voltaje que tú desees que tenga de salida y bajarlo si quieres que reduzca el voltaje de salida. Ahora hablaremos sobre la prueba TTR. Pues esta básicamente es una aplicación en donde este aparato está diseñado para realizar mediciones de relación de transformación en los transformadores, o mejor conocido como la TTR, en autotransformadores y reguladores de voltajes nuevos, reparados o rebobinados, y es considerado un instrumento práctico y preciso para analizar las condiciones de transformadores en los siguientes casos: en mediciones de la relación de transformación de equipos nuevos como parte de las pruebas de rutinas exigidas por las normas, identificación y determinación de las terminales, derivaciones y sus conexiones internas, en la determinación y comprobación de polaridad, continuidad, falsos contactos y en la detención de fallas incipientes. También se identifica en las espiras que están en cortocircuito. Bueno, aquí les voy a hablar acerca de las partes principales de un transformador.
aquí tenemos un diagrama muy sencillo de comprender acerca de las partes del transformador. Cada una está señalada dentro del dibujo del mismo. Del lado superior derecho tenemos lo que son las boquillas de alta tensión y del lado izquierdo tenemos boquillas de baja tensión. Estas tienen la funcionalidad de mantener la hermeticidad y el aislamiento dentro del transformador. Estas conectan las guías de los devanados hacia el exterior para posteriormente ser utilizadas. Detrás de las boquillas de alta tensión tenemos los tubos radiadores. Estos son sumamente importantes ya que conocemos que la energía eléctrica se transforma en calor muy fácilmente. Esto quiere decir que nuestro transformador con el paso del tiempo va a estar generando calor. Los tubos de los radiadores son parte del radiador, el cual enfría o acelera el proceso de enfriamiento del transformador. Esto para evitar un sobrecalentamiento y que deje de funcionar el mismo. Del lado derecho tenemos la manija del cambiador de derivaciones. Esta, como lo dice el nombre, controla el cambiador de derivaciones. Estos están sumergidos en un líquido refrigerante y permite seleccionar la derivación de un devanado. Esto siempre y cuando el transformador esté totalmente desenergizado. Después tenemos la válvula de drenaje. El transformador funciona con aceites que durante el proceso van generando pérdidas y se van acumulando. La válvula de drenaje nos permite extraer fácilmente ese aceite residual en el proceso sin tener que abrir de más el transformador y de una manera mucho más eficiente. Después tenemos a la placa a tierra, que como su nombre lo dice, es de donde se conecta el transformador a tierra. Como ya sabemos, todos los circuitos deben estar aterrizados para su correcta funcionalidad y limitar la corriente que fluye, en este caso, dentro del transformador. Tenemos el tanque en la parte superior, el cual es un recipiente fijo a la parte superior del transformador. Este recibe todo el aceite y lo va pasando a la válvula de drenaje para cuando se abra, esta se pueda drenar, y lo recibe debido al efecto de calentamiento por pérdidas internas del transformador. Después, los agujeros de inspección son agujeros, como su nombre lo indica, por donde se puede inspeccionar el correcto funcionamiento o el estado, en qué estado se encuentra nuestro transformador. En estas imágenes podemos ver lo que son el núcleo. Todos los transformadores contienen un núcleo, en este caso están hechos de un núcleo ferromagnético con conexiones a los devanados. Las conexiones pues van dando vueltas alrededor del núcleo, creando así un campo magnético dentro del mismo. Tenemos el devanado primario y el devanado secundario. En la parte inferior podemos ver que hay algo llamado vueltas entre el devanado primario y el devanado secundario. Este nos indica el voltaje que podría generar cada devanado. Esto se consigue bajo una fórmula muy sencilla, que las vueltas del devanado primario, que las vueltas que se hacen de la conexión del devanado primario sobre las vueltas que se generan en el secundario es igual al voltaje del primario sobre el voltaje del secundario. La clasificación de los transformadores. Encontramos que tenemos 6 tipos distintos de transformadores, entre los cuales tenemos el transformador de potencia, el transformador de distribución, el transformador de seco encapsulado, el hermético de llenado integral y los transformadores subterráneos. Los transformadores de potencia sirven para variar los valores de tensión de un circuito de corriente alterna, manteniendo siempre la misma potencia. Su funcionamiento se basa básicamente en el fenómeno de la inducción electromagnética. Estos son encargados de alimentar edificios, usos rurales y también urbanos, como por ejemplo edificios laborales, tiendas departamentales y centros comerciales. Tenemos después el transformador de distribución y aquí tenemos 2 tipos de instalación.
el transformador de poste y el transformador de pedestal. El primero es el tipo poste, es el más común utilizado para la electrificación urbana y rural en México. Esto es debido a que su instalación es más fácil y tienen una diversidad de conexiones de baja y alta tensión. Esto lo que nos permite es una gran flexibilidad al momento de interconectar la red. Su uso también es en comercios, fraccionamientos, en industrias ligeras y tipos de instalaciones y cargas eléctricas. Después tenemos lo que es el transformador seco encapsulado, y estos son equipos que utilizan el aire como medio de refrigeración. Esto lo que nos permite también es el aislamiento de sus devanados y demás componentes. Tenemos después el transformador hermético de llenado integral. Estos se utilizan en intemperie o interiores, y lo que nos ayudan es para una media tensión, siendo muy útiles en lugares donde los espacios pues son reducidos, y su principal característica es que al no llevar tanque de expansión de aceite no necesita mantenimiento, siendo este tipo de construcción más compacto que el tradicional. Por último tenemos los transformadores subterráneos, y estos son equipos utilizados en sistemas subterráneos de distribución de energía en centros urbanos. Estos son aptos para operar en ambientes altamente agresivos y con riesgos de inundación. Su uso principal es en el comercio y uso residencial de grandes centros urbanos.